Bueno, se va uniendo gente, vamos de a poquito. Sí, estoy conectado acá, voy saludando a algunos que están aquí conectados. Vamos a esperar un ratito que se conecte Seba. A ver, ahí vamos, ahí vamos. Sebastián. Hola Seba, ¿cómo te va? Ya te agrego. Ahí vamos, ¿cómo andan? Vamos que empezamos entonces. Ahora sí. ¿Cómo te va, Sebastián? Bien, bien, a la corrida, pero bueno, llegamos 7:30 en punto, quería estar unos minutos antes, pero bueno, Bueno, está, bueno, el pero tránsito hasta ahora está estamos, complicado. estamos, estamos a Estamos bien. tiempo. Así que bueno, Rogelio es mi nombre, todos me dicen Chango. Chango, Y, bien. y bueno, Seba, acá es el que hoy me ha tocado en nombre de los NAF Argentina entrevistar. Igual mi idea, Seba, era proponerte que hagamos una conversación, digamos, yo te voy a hacer preguntas, pero vos también podés hacer las que quieras. Y bueno, que conversemos, ¿no? En principio, no sé si querés presentarte de alguna manera para que la gente mientras la gente se va agregando, van viendo quiénes somos. Ahí está, bueno, mi nombre es Sebastián Miró, soy acá de Montevideo y particularmente yo he nadado toda la vida en aguas abiertas, soy guardavidas. Y este año, por un tema de cuando se dio la pandemia, eh, dijimos, bueno, no podemos ir a la piscina, ¿qué hacemos? Empezamos a nadar en la playa y ahí fue que conocimos a NAF Argentina. Y a raíz de contactarnos con ustedes fue que empezamos a interiorizarnos y animarnos a meternos en el agua fría, a experimentar. Y bueno, realmente fue toda una sensación. Al grupo con el que habitualmente nadamos en verano, a todos les encantó la idea y bueno, y se empezó a sumar gente y empezó a hacer un efecto sumamente contagioso en el que cuando quisimos acordar éramos 100 nadadores tirándonos juntos a nadar en la playa en pleno julio, cosa que era absolutamente impensado para todos nosotros. Así que a partir de ahí, Más o menos desde la primera vez que empezaron a nadar hasta que se tiraron 100, ¿qué tiempo pasó? Fue rápido. de la primera vez que nos tiramos a nadar, o sea, empezamos en mayo y nos tiramos 100 mediados de julio. Ah, bien, Dos breve, meses y algo. menos de 2 meses. Sí. Bien, ¿y qué se siente nadar en agua fría? Ah, bueno, creo que para todos fue una experiencia impresionante. De pensar de que no se podía, o sea, de tirarnos en mayo y de pensar que ese era el último día, que ese era el último día, a ver que realmente el horizonte era muchísimo más lejano y el techo mucho más alto, que las posibilidades son casi, casi infinitas. En ese momento fue todo que hicimos clic y pasamos del modo supervivencia a pasar a disfrutar el nadar en el agua fría, a encontrarle, a encontrarle el shade, a encontrarle lo positivo, a encontrarle ese disfrute de salir del agua y sentirse espectacular, de que bueno, de recargar las baterías y que bueno, que todos los días sea siempre una linda experiencia. Acá tenemos asomadito a uno de los responsables de esos sentimientos. Este, es una casualidad prácticamente ambos dos somos guardavidas y los dos ejercemos como guardavidas. Entonces, a partir de esa casualidad, que este vivo, digamos, esté protagonizado por dos guardavidas, es que varios han pedido que charlemos sobre
cuestiones vinculadas a la seguridad del nado en agua fría. Y bueno, Sí, haciendo una previa con vos, vos tenías mencionabas unas 3 aristas, así que no sé si querés contarme mejor. sí, cuando hablamos previamente, creo que separamos dos cosas. Una, cuando tenemos los eventos grandes, en el que de repente dentro de esos 100 nos encontramos que a la mitad no los conocemos, no sabemos realmente cómo se desenvuelven en el agua y qué experiencia tienen en el agua fría. Entonces en eso hay que ser como mucho más cuidadoso y todo lo que tenga que ver con seguridad, no escatimarla. Siempre tratamos de poner muchos kayak en el agua, poner bote a motor, y particularmente en lo que es la charla previa, lo que sería la charla técnica de cómo se va a desarrollar la jornada ese día, pasarles a todos el cómo, cuáles son los fundamentos NAF, cuáles son el cómo nos manejamos, la importancia de cuidarnos entre todos, cuáles pueden ser los códigos. Particularmente nosotros utilizamos el hecho de que si levantamos una mano es que necesitamos salir sin urgencia, si levantamos la mano y la agitamos es que necesito ayuda con urgencia. Y lo que vemos es que siempre el primero que nos va a asistir va a ser un compañero que está nadando al lado. Volviendo a eso de nos cuidamos entre todos, el primero que se va a acercar a mí, porque si yo levanto la mano, quiere decir que, bueno, estoy queriendo salir, pero no A tengo. ver, Hola. ahí estamos de nuevo. Parece que internet anda medio flojito. Sí, yo me moví porque no sabía si era yo. Me Yo puse hice más lo cerca mismo. del modem. Es muy probable que sea mi conexión. Bueno, y nos movimos Bueno, los dos por estabas la hablando duda. de la primera asistencia que la tenía un compañero nadador. Ahí está, que lo más importante es que la primera asistencia va a ser un compañero que esté al lado, de forma de que todos cuando nadamos vamos tratando de estar pendientes de los demás nadadores, para darle el apoyo psicológico y esperar mientras pueda llegar un kayak o la embarcación a motor, ¿no? Pero también previo a eso sí, hacerles tomar conciencia de que, bueno, el nado en aguas frías es diferente, de que hay que escuchar al cuerpo y de que no hay que esperar hasta lo último, ¿no? Entonces, de forma de tratar de no encontrarnos nunca con esa mano agitándose rápido y que solamente sea necesito salir, necesito ayuda, pero que está todo bajo control. Entonces, un poco con esas premisas es que empezamos a minimizar o que pensamos que se minimizan la gran mayoría de lo que son los riesgos. Después lo otro es elegir un circuito seguro, un circuito en el que las corrientes no lo afecten mucho, en que tengamos varios puntos en el que se pueda salir, que se pueda hacer pie, que le dé tranquilidad, que le dé seguridad. Entonces así se desarrolla como general también la tranquilidad de quienes no tienen la experiencia o no se desenvuelven del todo bien en el agua o por un tema de la pandemia que no están entrenados, estar tranquilos de que nadan 200 metros, 300 metros y si quieren pueden salir, nadan 200 metros, 300 metros de vuelta y si quieren pueden salir. Entonces con esa tranquilidad, el tener siempre a alguien cerca y saber que las embarcaciones me van a asistir rápidamente, se contiene mucho al nadador y se minimizan enormemente los riesgos. Eso Seba, sería, fíjate sí, si tu cara no queda muy bien iluminada, estás muy oscuro. Fíjate si podés girar un poquito ahí va, para que se te vea un poco la cara. Es nada más que para eso. ahí va. Podés continuar con lo que estabas comentando, pero te quería preguntar, ya que estás por lo que decías, respecto a ese tipo de eventos, cuando, que vos decías, uno no desea que nadie levante la mano. Eh, ¿Se practica antes? ¿Se concientiza? O sea, ¿se identifican de una manera distinta a los guardavidas? Una cosa es el guardavidas trabajando de guardavidas, otra cosa es el guardavidas nadando. Bueno, lo que te diría que el núcleo principal de nadadores en esos encuentros
son los que habitualmente nadamos en la playa Ramírez, en Montevideo, que somos el grupo más grande, en el que ese tipo de cosas ya las tenemos todas como automatizadas. Y previo a entrar al agua, tratamos de apartar a quienes van por primera vez, a quienes no tienen experiencia, y de forma más personalizada, hacerles una charla introductoria, pasándole todas las nociones básicas de, tanto sea de seguridad, pero de todo lo que se van a encontrar con respecto al agua fría. Entonces, el núcleo básico nuestro ya son cosas que se tienen trabajadas. A los que van eventualmente se les explica a nivel general y a los nuevos se los aparta y se les da la charla bien personalizada para poder llegarle directamente y, como te decía, ir siempre minimizando todas las posibilidades de riesgo. Y también a nivel de equipo de seguridad, también conversamos todos en los días previos, el mismo día, de cómo nos vamos a manejar, vos vas para acá, vos vas para allá, yo me quedo con ellos, yo me quedo con aquellos. Y también al momento de tirarnos al agua, nos tiramos en tandas. Y en cada tanda siempre va un referente. Entonces, cada tanda va teniendo su referente, de forma de irnos dividiendo entre los que ya nos conocemos, quiénes son los que pueden ir tomando ese rol, ese papel, y estar divididos a lo largo de todo el grupo. Otra cosa que hacemos es entrar al agua en forma inversa de acuerdo a la velocidad del nadador. Primero ingresan al agua los más lentos y a lo último ingresan los más rápidos para que justamente el grupo se separe lo menos posible. Ingresamos de esa forma, entonces a los 500 metros, 600 metros, 800 metros ya el grupo está como casi todo junto. Y de repente a los 1000 y pico de metros, cuando se empezaría a separar nuevamente, porque por lo más rápido se empiezan a sacar ventaja, es un momento que todos los nadadores nuevos ya están para salir. A los 1000 metros, 1000 y pocos metros, todos los nadadores nuevos están como que en el límite de lo que es quizás su tolerancia, pero aparte inclusive también es lo que se los invitan a dar una vuelta de 1000. A quienes no tienen experiencia, directamente se les dice que no lo hagan, que vayan, hagan una única vuelta, que prueben y bueno, y la siguiente vez verán si están en condiciones de incrementar esa distancia. Entonces con esas cositas vamos tratando de eso, de mantenernos lo más seguro posible y cuidarnos entre todos. Vos contabas que una forma de construir seguridad colectivamente era ir dándole herramientas a la gente, a los nadadores. ¿A qué herramientas te referías? Bueno, yo te hablaba del empoderamiento del nadador en lo que es en las aguas abiertas. No sé cómo será en Argentina, pero acá en Uruguay no se capacita a los entrenadores, o sea, quienes forman a los nadadores, en la parte de aguas abiertas. La gente de aguas abiertas es como autodidacta y por ende, cuando hay situaciones que pueden ser complicadas, optan por no entrar al agua. Entonces la idea de esto es, en esas situaciones complicadas, mostrarles y enseñarles el cómo manejarse. Que teniendo determinadas precauciones y sabiendo cómo manejarse, pueden entrar al agua, pueden disfrutarla y pueden manejarse con total seguridad. Entonces se le va dando la tranquilidad, se le va dando las herramientas, cómo tienen que nadar cuando la corriente es de una forma o si las olas son de determinada altura. Ir probando en el día a día esas situaciones, entre comillas, complicadas, que después al final terminan siendo las más divertidas y las más entretenidas para nadar. Entonces, de alguien que no se animaba a meterse un día con olas o con viento, pasan a ser los días más entretenidos y los días que más a todos les gusta ir a nadar, porque se encuentran con que termina siendo las mejores condiciones para disfrutar.
Claro, claro. Vos preguntabas cómo hacíamos aquí en Argentina y bueno, aquí en Argentina no hay una única manera de hacerlo. En distintos espacios se hace de distintas maneras. Lamentablemente, la pregunta se te la hacía porque en algunos lugares los nadadores de agua fría se convencen, no sé cómo, de que son inmortales y se tiran a nadar en cualquier lugar, en cualquier condición y con cualquier ausencia de guardavidas, bote de apoyo o lo que haga falta, botiquín. Yo supongo que ustedes ponen en la zona o utilizan del club las instalaciones sanitarias, el botiquín, porque accidentes puede haber en cualquier momento. Y una de las, eh, a mi experiencia, digamos, que yo hace 22, este es el invierno número 22 que nado en el río Paraná en invierno, lo que fui descubriendo fue que a medida que la experiencia tiene como una trampita, que es la autoconfianza, no va a pasar nada. Y como realmente, digamos, uno toma medidas para que no pasen las cosas, eh, termina creyéndose que en realidad no pasan. Y es cuando pasan. Entonces, de alguna manera, la pregunta te la hacía en relación a las herramientas de la propia gente, porque es bastante difícil generar esa conciencia. A veces hay que hacer todo un movimiento, un traslado, llegar a un lugar y que no estén las condiciones porque no vino el del bote o no vino el guardavidas o se averió el vehículo que trasladaba a ese equipo y bueno, vamos a tirarnos igual. Entonces un poco eso tenía que ver con lo que, lo que es, lo que yo entendí de esto de darle herramienta a la gente. Porque Bien, lamentablemente hay veces que hay que abortar. sí, nosotros de lo que es la logística no la tenemos demasiado desarrollada porque este es nuestro primer invierno y viene más por el lado de la información. ¿Qué te quiero decir con esto? Montevideo particularmente y bueno, y la mayoría de los departamentos tienen muchos kilómetros de costa y muchas playas con características muy diferentes. Entonces, por ejemplo, para tirar algo, un día que sopla el viento duro del oeste, la playa Ramírez es una playa complicada. Entonces se aconseja a la gente de que no vayan ese día a Playa Ramírez, que vayan, por ejemplo, a la playa Posito, que es la playa contigua, que tiene una orientación diferente, que está protegida de ese viento y que las características son mucho más tranquilas y aptas como para nadar. Entonces se promueve, mirando, se les enseña a mirar un poco los pronósticos, la incidencia de los vientos y las corrientes en las distintas playas, y para quienes no saben o que en realidad no tienen la posibilidad de ver lo que nosotros decimos, que vayan generando sus herramientas e ir aprendiendo con un pronóstico cuál día puede ser para meterse y cuál día no, y cuál día es para entrar en un lado y cuál día es para entrar en otro, y extremar las precauciones. Entonces es más que el cuento con esto o no cuento con aquello, porque en realidad hoy por hoy no contamos con prácticamente nada, somos una suma de individualidades que nos hemos puesto de acuerdo en nadar juntos para incrementar la seguridad, pero recién estamos empezando a construir cosas. En este momento recién contamos con un club donde estamos pudiendo dejar los bolsos y la bicicleta para poder tirarnos al agua, pero recién estamos como equipándonos. Ahí estamos muy cerca del centro, muy cerca de una ambulancia, muy cerca de un desfibrilador, muy cerca de cualquier otra cosa. Entonces no es tan primordial el prever eso antes de tirarse al agua, pero sí saber, en caso que sea necesario, a dónde ir y a dónde recurrir, en dónde encontrar esas cosas. Una pregunta que me escribieron y la tengo que leer porque nobleza obliga, fue que te pregunte qué les gustó a NAF Uruguay de la propuesta argentina. Lo que más nos gustó era la filosofía de NAFA Argentina. O sea,
de los que empezamos a nadar éramos más con una cabeza más competitiva, la travesía competitiva, el triatlón competitivo, y vimos como una comunidad en el que apunta más al divertirse, al pasarla bien, al disfrutar, al estar con amigos, al estar con gente que tiene los mismos gustos, y simplemente el hecho de tirarse y disfrutar del agua sin estar con esa cabeza de, bueno, de entrenar y de hacer pasadas y de la competencia y de ir a los encuentros y de disfrutarlos más que cualquier otra competencia por eso mismo, porque no tener la presión, simplemente cada uno tener su meta personal, de que bueno, hoy quiero dar 2 vueltas, hoy quiero dar 3 vueltas, hoy quiero nadar sin el traje, y eso del hecho de que los desafíos sean personales, fue de las cosas que más nos ha ido, creo yo, cautivando. ¿Y hablas un poco por experiencia de los demás o solo es lo que a vos se te ocurre? No, no, yo creo que, digo, todo lo que he querido transmitir hoy es lo que estamos viviendo como grupo, como equipo, el sentimiento y las cosas que hacemos este, para poder disfrutar y llevar adelante la natación en las aguas frías. Porque se ve, se siente, se escucha, o sea que es algo que todos estamos coincidiendo en esa filosofía y en esa línea. No quita que el día de mañana también se haga alguna travesía en agua fría de carácter competitivo, o sea, no tiene que ver, pero sí la línea de manejarnos como lo que hemos visto de NASA, de NAFA Argentina en general. Sí, buenísimo. De hecho, por nuestra experiencia, ahora hablo a título más personal que a nombre de NASF Argentina, pero sí sé, por lo que hemos hablado con los compañeros de que en otras latitudes, que inclusive hasta el dispositivo, digamos, que se pone en juego es diferente si se está organizando una competencia a si se está organizando un evento o un encuentro, no competitivo propiamente dicho, ¿no? Y eso hace que no tenga por qué ser una cosa o la otra, no son excluyentes, sino que, bueno, uno tiene que tener en claro, inclusive a veces es en simultáneo, trabajan un grupo por un lado y luego el otro, como vos decías. Aprovecho para por ahí contar una cuestión que nosotros hemos hecho, que es que cuando también, digamos, cuando la distancia es corta, no, pero cuando la distancia es un poco más larga, también nosotros hemos usado ese método de largar los más lentos, los que llevan un ritmo más lento primero y los que llevan un ritmo más rápido con un desfasaje de tiempo. Pero una cosa que a nosotros nos ha servido en aguas abiertas y en particular a veces no, lo hemos usado en aguas frías, es después del evento hacer una ronda de conversación de qué pasó y cada uno cómo lo vivió y qué sintió. Hay veces que el viento produce, nosotros no tenemos mar acá en Rosario, tenemos un río Paraná que tiene 37 kilómetros de ancho, es un poco ancho, pero tiene un sector de alto delta, entonces tenemos acá, de acá hasta la isla enfrente de la ciudad de Rosario, 1 kilómetro 350, 1350 metros. Es bastante ancho y se pueden organizar eventos bastante grandes, inclusive hace muchos años hubo una experiencia muy fallida, se pretendió hacer nadar a 1000 personas el mismo día, y hubo grupos que estuvieron desde las 9 de la mañana hasta las 8, 20 horas en la isla, sin ropa, sin alimento, sin agua, esperando poder cruzar a nado, y la verdad que muchísima gente la pasó muy mal, fue una muy mala experiencia, y honestamente no hubo un hecho fatal solamente por obra y gracia del Señor, porque realmente estaban las condiciones dadas para que fuera un desastre organizativo y a nivel experiencia. Entonces, a nosotros nos sirve esta cuestión de poder hacer una ronda
y conversar un poco, bueno, qué pasó, qué sintieron. El viento genera un oleaje que a veces hace que el nadador levantó la cabeza para mirar alrededor y se ve solo, braceó 2 veces, volvió a levantar la cabeza y se volvió a ver solo porque ve agua nada más de la altura en la que se eleva el ángulo de visión es menor a la altura de las olas cuando hay viento, y entonces a la tercera, cuarta vez piensa, la subjetividad nos lleva a ese lugar, que bueno, que algo pasó y no hay más ningún nadador, todos murieron y yo estoy ahí solo, y la verdad que se pasan algunas malas experiencias. Esas cosas se pueden ir trabajando y ayuda mucho, y también ayuda a proponer situaciones eventuales, o sea, decir, bueno, ¿y ahora qué pasa? Decirle a alguien, inclusive en complicidad, bueno, hoy vos vas a tener un calambre ficticio, vas a fingir lo que lo tenés, pero producirlo para que los demás lo vivencien como real y veamos cómo reaccionar, ¿no? Bien. Nosotros en los encuentros que hemos hecho, hemos buscado más la instancia previo al nado que post, pensando en las distintas recuperaciones, que alguno necesita más tiempo para recuperarse, alguno prefería de repente abrigarse e irse para la casa. Entonces tuvimos en ambos casos una instancia previa para conversar y después de alguna forma un poquito más particular con quienes se habían tirado por primera vez en una etapa posterior, sí, al día del encuentro. Pero sí está bueno el ir pensando distintas posibilidades para eso mismo, para que el día que algo pase no sea una sorpresa para nadie. Chango, estaba acordándome que dentro de las cosas que intercambiamos, al menos ustedes que tienen mucha más trayectoria en esto, me gustaría que acá, al menos los NAF Uruguay que están mirando, puedan recibir, digamos, de parte tuya, cuáles serían los consejos para que un nadador de aguas abiertas o un nadador va por primera vez o va a iniciarse en una natación de agua fría. A nivel de seguridad, ¿cuáles son esas precauciones que debería tener? ¿Qué debería consultar? ¿Qué debería informarse? ¿Qué debería tener antes de pensar en meterse al agua? Bien. Sí, digamos, hay como dos modos diferentes de ingresar. Uno es aquellos que no son nadadores de agua abierta, son nadadores de piscina o de pileta, y otros aquellos que ya son nadadores de aguas abiertas y van a entrar en aguas frías. Nosotros trabajamos algunos elementos que los planteamos como requisitos. El organismo, al adaptarse al cambio de temperatura, al medio más frío, produce una serie de reacciones de compensación. Una de ellas es la más común, la que todos conocemos, es la vasoconstricción periférica, ¿sí? Se cierra el calibre de la irrigación sanguínea superficial para transformar la piel y la capa subcutánea en una capa aislante, adiabática, y nos impida o minimice la pérdida de temperatura. No sé si todos conocen, pero vos sí lo conocés, pero lo digo para aquellos que no conozcan. La temperatura adentro del cuerpo es distribuida alrededor por todo el organismo por el sistema circulatorio, ¿sí? El agua y los líquidos, los fluidos son acumuladores térmicos. Lo mismo que una pila es a la electricidad, el agua es al calor. Entonces, nosotros planteamos que la persona tiene que tener buena cantidad de horas de sueño, un sueño reparador, por lo menos 7, 8 horas. Hemos tenido malas experiencias con gente que, bueno, se le cruzó una graduación o una fiesta o se desveló y se durmió a las 4 de la mañana y después va a las 9 de la mañana con 4 horas nomás de sueño y la pasa mal, porque el organismo no tiene la cantidad de recursos que necesita para compensar el estrés térmico. Entonces un elemento
es ese, buena cantidad de horas de sueño. Hay un segundo elemento que es para cualquier deportista, digamos, no solo natación o natación en agua abierta o en agua fría, que es que no tengamos el tracto digestivo saturado. O sea, hay que comer a una cantidad de tiempo previamente y durante la última hora, hora y media, no ingerir alimentos sólidos. Hay que tener una buena hidratación, también eso es válido para cualquier deporte, no solo para natación en agua fría. Y lo que nosotros hacemos mucho hincapié es que el nado en aguas frías requiere conservar calor lo más posible en la previa y en la posterior. Y el momento en que uno se expone debe ser gradual. Hay un concepto que es la gradualidad. Nosotros por esa razón casi siempre intentamos ir entrando en el invierno desde el otoño, lenta y gradualmente, para que a medida que el clima se ambienta, porque acá hay una cuestión que tiene que ver con la temperatura y el calor. El calor es una energía y la temperatura es una medida de ese calor. Cuando nosotros percibimos la pérdida de calor, la sentimos como frío. Esa sensación en la piel, nosotros la percibimos como frío. Y cuando nos está ingresando calor, por alguna manera, por ejemplo, cuando te expones al sol, percibís caliente. Hay un experimento que siempre se hace, que es poner 3 vasitos, uno con agua fría, hielo, uno con agua caliente, lo más caliente posible, y en el medio un tupper con agua natural, al tiempo. Vos ponés una mano en cada uno de ellos dos, la mano que está en el agua fría se adapta al agua fría, la mano que está en el agua caliente se adapta al agua caliente, y si al mismo tiempo la sacás y la sumergís en el agua que está a temperatura ambiente, la mano que viene desde el agua fría la siente caliente. Y la mano que viene desde el agua caliente la siente fría. Y el agua está a temperatura ambiente, a una única temperatura. Entonces, nosotros intentamos trabajar mucho la diferencia que hay entre la percepción de las cosas y las cosas. ¿Sí? El viento, el frío. La gradualidad es muy importante. Entonces, a pesar de que a muchos les gusta hablar de zambullirse de cabeza, nosotros siempre hacemos énfasis en que no se debe ingresar violentamente, drásticamente en el agua fría. Conocemos, digamos, de una afección por la cual en los natatorios son obligatorias las duchas, que es el shock hipotérmico. Y entonces, bueno, hay que hacer mucha docencia con eso porque hay gente que si no se tira de cabeza no se quiere tirar, digamos. Y debe ser gradual, hay que entrar e ir estimulando los distintos termorreceptores que tiene el organismo en una cierta secuencia, digamos, y no todos al mismo tiempo. Después nosotros, siempre hablando del nado en aguas frías, ¿no? Planteamos que un problema o un signo que se tiene en el agua fría es la desorientación, inclusive hasta la pérdida del equilibrio. Supongo que lo habrás vivido o vivenciado, que salís del agua, te parás de golpe y trastabillás o te mareás. Ese es un elemento muy importante porque lo que sucede es que el oído interno, donde están los órganos que gobiernan el equilibrio, la percepción del equilibrio y de la orientación, tienen unos líquidos que se mueven dentro, los semicírculos y el caracol, que al enfriarse aumenta su densidad. Al aumentar su densidad se hace su movimiento más lento. Y entonces la percepción viene con un delay, viene retrasada la percepción. Yo pongo el cuerpo en posición vertical, pero mi oído interno le informa a mi cerebro que todavía no se puso en posición vertical, y eso hace que, inclusive algunas veces, se lo explicamos al nadador y al acompañante del nadador de aguas frías para que lo tenga en cuenta en función de evitar que se tropiece o se caiga y se lesione contra un borde, o un cemento, o una escalera, o una escollera, una piedra, ¿sí? Esos son algunos elementos que nosotros, en este momento que me estoy acordando, tomamos en cuenta. Sacarse la ropa fría, abrigarse rápidamente e ingerir una infusión que no sea café. El café es un estimulante, tiene que ser un mate cocido, tiene que ser una chocolatada, tiene que ser, puede ser un té o cualquier tipo de infusión
un mate, obvio, lo más caliente posible para ingerir o ingresar desde dentro del cuerpo calor, energía calórica. Y eso ayuda a la recuperación. Depende de lo cerca que se esté el límite, a veces el organismo no puede gobernar bien los músculos, estamos tiritando, entonces, bueno, hay que evitar, por ejemplo, servir la bebida caliente en un vaso muy lleno, porque el tiritar hace que se le vuelque encima, y se le vuelca encima en una piel fría un líquido caliente, por lo tanto, producís una quemadura. Ese tipo de cosas son menores en todo caso, pero se acumula una serie de estos pequeños detalles y hacen que la experiencia no sea tan agradable, y entonces el distrés térmico al que estuvimos sometidos subjetivamente se complejiza, y alguna gente inclusive te dice no, esto no es para mí, y se va y no logra disfrutarlo. Ahora, tomando esas medidas, a poco de iniciarse en aguas frías, cualquier ser humano normal como nosotros empieza a disfrutar del agua fría y no a sufrirlo. No sé si te respondí. Sí, sí, básicamente son como las premisas de lo que tengo que tener en cuenta antes. Y después viene todo lo que hay que tener en cuenta cuando me meto a nadar en aguas abiertas, con y sin frío, ¿no? Observar la dirección del viento, cómo están las corrientes, para dónde me tiran las olas ese día, pequeños detalles para que, bueno, cuando me tire no encontrarme con ninguna sorpresa. Otra cosa que acá en Uruguay estamos tratando de empezar a incorporar, porque realmente para nosotros es nuevo, es el nadar con una boya de seguridad. Por dos cosas, Exacto. una de que no tenemos cultura en eso, y segundo que para nosotros son son muy costosas. Ahora han bajado un poquito de precio, pero cuando empezó el invierno andaban de repente en $60, $70, comprar una boya de seguridad. Entonces, entre que es algo que se resiste, la boya, ¿para qué quiero la boya? Y encima me vale esta plata, fue difícil. Bueno, lo que instrumentamos fue empezar a utilizar bidones de agua con una piolita a la cintura, pintada con un spray fluo. Entonces ya ahí estábamos teniendo el elemento de flotación, y a su vez para que los demás compañeros nos visualicen, ¿no? Porque volvemos a lo primero que habíamos hablado, de que siempre tratamos de cuidarnos entre todos, y para eso es importante tener el mapa mental de dónde está cada uno en el agua y poder verlos rápidamente. Entonces, el hecho de llevar la boya, irlo teniendo en cuenta, bueno, si se puede comprar una boya comercial, bien, y si no, hacerse la casera de alguna forma, pero sí tratar de incorporar los elementos. Quienes no están muy Yo, entrenados y quieren nadar con pata de rana, que vayan con pata de rana, eh, ese tipo de cosas, eso, lo que respecto cada a uno se esos sienta. elementos, ¿cuáles son obligatorios y cuáles son opcionales? Mientras vos contestás, yo hago lo que no se debe hacer, me corro un poquito y vuelvo. Dale. Sí, en los encuentros estamos tratando de imponer que la boya de seguridad sea obligatoria. Para eso, bueno, juntamos algunos bidones, de forma de que el que Acá estamos. llega sin su boya, o que no tuvo tiempo, no se le ocurrió llevar el bidón, que lleve alguno de los que nosotros tenemos ahí para backup del que se olvide. Y bueno, y digamos, obligatorio es eso, bueno, el carnet de salud, por supuesto, ¿no? El del IN de responsabilidad, ese tipo de cosas. Bueno, qué linda boya esa. Te la quería mostrar, por eso hice la barbaridad de alejarme, pero te la quiero mostrar porque es un invento de un NAF, de un equipo de guardavidas, amigos de los NAF, que está compuesta de elementos muy económicos. Son flota-flota, cortados, Claro. con una funda.
y una tirita que se ajusta en la cintura. Muy fácil de hacer y muy económico. Sí, sí, un poquito de ingenio, nada más. Sí, poner mente, una costurera que sepa. Bueno, bien. Che, por ahí nos pedían que habláramos un poquito menos de guardavidas y un poco más de paisajes y de playas. Sí, estaba viendo, estaba leyendo. Hay un elemento que arranco yo y te dejo el pie a vos, eh, que es muy interesante, que es esta frase que nosotros la hemos dicho bastantes veces, lo he escuchado a Camilo y a los NAF de Argentina decir que nosotros somos nadadores de paisajes. O sea, a nosotros nos gusta meternos en esos lugares donde la gente sacó una foto y la colgó en la pared de su pieza. Y a veces en esos paisajes está súper recontra archi prohibido tirarse a nadar. O por lo menos está lleno de carteles que dice prohibido nadar, prohibido nadar, prohibido nadar. Lo cual nos trae a veces una gran contradicción, digamos, o un conflicto de intereses. Eh, pero bueno, es producto de, pienso yo, tres elementos. Uno, el frío se encuentra a mayor latitud o a mayor altura. Entonces, a mayor latitud o a mayor altura, vos tenés paisajes que son paradisíacos, no son las ciudades o las moles de cemento donde solemos vivir. El segundo, también lo mencionaste antes, que es que uno a medida que va experimentando va queriendo hacer cosas nuevas y acercarse más a esos límites, ¿no? De buscar aguas más frías, la experiencia de alguien que vive en Ushuaia nadando en el canal de Bigle, a un rosarino lo atrae, digamos, nosotros no tenemos esas temperaturas, ni tenemos nieve, ni nada de eso. Entonces, bueno, también ser un NAF implica pasear, pasear y buscar paisajes donde desarrollar o ampliar la experiencia de nadar. Y eso conlleva, por lo que leo en uno de los comentarios, esa doble responsabilidad, porque como una actividad nueva, no está ni reglamentada, en algunos lugares hay solamente protocolos o declaraciones de interés municipales, es doble, hay mucha mirada puesta sobre nuestra actividad de parte de las instituciones o las entidades de gobierno y control, ya sea la Prefectura Naval Argentina, los municipios, las direcciones de deporte, las direcciones de turismo, también de parte de aquellas empresas que buscan encontrar alguna beta, digamos, para hacer un negocio y entonces poder fabricar y vender pases, entradas, competencias, títulos, premios, remeritas, pines o lo que se te ocurra, digamos, para los NAF, inclusive hasta pasaje con descuento cuando la pandemia termine, no sé, y sponsors, ¿no? Y también desde el punto de vista de la fotografía o de las imágenes, o sea, realmente, no sé si vos has visto, digamos, pero acá mismo donde estamos nosotros en este momento, los dos como invitados, que es en la NAF Argentina, en el perfil de Instagram, está lleno de fotos y videos que uno se muere de ganas de ir a conocer. Supongo que en Sí, Uruguay realmente también tienen ríos, tienen cerros. acá tenemos muchísimos espejos de agua de todo tipo, de océano, estuario, río, arroyo, lago, laguna, cantera, hay de todos los gustos y por suerte hay agua en todos lados. Y lo que comentaba, sí, de esos paisajes hermosos, nosotros también, acá como montevideanos, el agua más fría que tuvimos fue 9,5 este año. Entonces, el pensar en vivir la experiencia del agua gélida, tenemos que pensar en movernos. Así que esperemos el año que viene, el próximo invierno, poder hacer algún viajecito al sur
y bueno, vivir esas experiencias. Y bueno, por lo pronto, siempre algún NAF que quiera viajar para Uruguay, que se comunique con nosotros, que también tenemos, como te comentaba recién, todas las posibilidades para todos los gustos. De agua Ya salada, en te océano. voy te voy avisando que apenas se pueda viajar, a los 2 días estoy en Uruguay. Suelo ir a Montevideo. 3, 4 veces por año. Excelente, excelente. Acá estoy viendo que hay otro comentario del Vale. hecho de hacer saber a las autoridades que la natación en aguas frías es saludable y que no es una locura. Claro, digo, nosotros acá como nuevos, como pichones, nos encontramos con esa resistencia. Digo, ustedes están locos, ¿qué están haciendo? Pero bueno, Yo hace 22 años que tengo esa resistencia. por suerte, el que es el director de deporte de acá, de Montevideo, es alguien que viene de la natación. Ah, Y si bien al principio dijo, me parece que están locos, pero me parece bien. Me parece bien, me parece bueno. Y bueno, y por suerte pudimos contar con su apoyo. A raíz de eso pudimos conseguir el local con el que hoy contamos para poder guarecernos, calefaccionarnos y guardar las cosas, que no es menor. Y bueno, y empezar a contar con distintos apoyos en la seguridad, los kayak para poder apoyar y bueno, y a partir de ahí esperar ahora que se levante la veda con los eventos y bueno, y ahí poder hacer que esto sea mucho más grande, porque por ahora es algo que ha estado con mucha restricción por el tema del COVID y bueno, pero sí sabemos que a partir de que se puedan realizar los eventos libremente, que por suerte pensamos que acá no falta mucho, ahí vamos a poder difundirlo y bueno, y aumentar enormemente la cantidad de nadadores de agua fría en Uruguay. sí, vos sabés que respecto a esto de los viajes, hay, hay dos, por lo menos, debe haber muchas más, pero por lo menos hay dos facetas para mirarlo. Una es la de ser el receptor, eh, ser quien recibe a los viajantes, e implica todo un esfuerzo, digamos, para que se sientan cómodos, para que se alojen, porque aunque son NAF de otro lado, son nadadores que uno no conoce. Entonces es interesante plantear esto que siempre decimos de que ustedes lo dicen también en sus medidas, digamos, sus recomendaciones importantes para el nado en agua fría, que es que hay que tener un acompañante, alguien que te observe y que desde fuera pueda ayudarte a salir, pero además también a ayudar a advertir si hay algo que está mal, ¿no? De tu propio nado. Y entonces en los eventos, en los encuentros está eso. Y la otra, del otro lado, es organizar un viaje con un conjunto de nadadores y de personas que van a acompañar a nadar en otro lugar, ¿no? Que también es toda una responsabilidad, porque bueno, está yendo a un lugar donde los trámites los hacen otros, los permisos los sacan otros, los controles médicos los hacen otros, ¿no? Y respecto al tema de lo que hablaban de lo saludable, no sé si te parece, en algún momento podemos mencionar los controles médicos. Sí, en eso hemos escuchado que ahí ustedes están bastante avanzados en eso. Estamos viendo de incorporar la medida de la presión arterial, la saturación de oxígeno, para más que nada refrendar y poder demostrar a las autoridades o a quienes no están muy empapados en el tema de que atrás de todo esto hay solamente cosas positivas. Por fuera de todo lo que sentimos hay datos reales eh, que van a mostrar eso, de que los nadadores de agua fría son más saludables que la media de la gente. Así que sí, buenísimo los ejemplos que hemos visto de ustedes porque nos sirven como base para empezar a construir y pensar nosotros nuestros propios protocolos, adaptarlos a la realidad de los uruguayos, pero sí, como ejemplo, es ideal. Sí, aparte te da un basamento, un fundamento, porque si vos construís una buena
información, eso da una estadística, y esa estadística tiene fuerza o peso a la hora de discutir con autoridades o con, generalmente con autoridades, esta idea fuerza de que nosotros somos locos, ¿no? Que hacemos cosas alocadas y que en cualquier momento nos vamos a morir en el agua, congelado de frío. Te quería preguntar respecto, ustedes usan o sea, el tema del neopren lo usan no obligatoriamente, ¿no? Y algunos han estado experimentando ya el nado en cueros. Sí, como te comentaba, realmente cuando empezamos a ver lo que hacían en Argentina, pasamos de pensar en sobrevivir a ver cómo hacer para disfrutarlo más. Y a partir de ese momento empezamos a incursionar el nado sin el traje. Particularmente fue el día que entró el invierno, ahí 21 de julio, que vimos que habían hecho una travesía de 200 metros, entonces dijimos, bueno, se puede. No era una persona, no eran dos, eran 50 que estaban nadando en cuero, entonces dijimos, esto es algo que se puede. Entonces, bueno, empezamos a probar y a partir de ahí, gradualmente, empezamos a sacarnos el traje. Bueno, y hoy por hoy es algo que se está contagiando, ya están todos como con ganas de sacárselo, muchos están nadando primero con el traje y después se le sacan y se tiran un rato más sin el traje para ir probando. Y bueno, y los días que las condiciones, sobre todo por el tema de la contaminación, no da para nadar, hemos ido a hacer inmersiones y ahí hay muchos que están probando sus bautismos sin el traje neopren en el agua fría. Ah, claro, claro. Eh, esa experiencia también es muy interesante, digamos, ¿no? La de los días que no hay condiciones para nadar, se pueden hacer otras cosas, desde una charla hasta inversiones o adaptaciones climáticas. Este, tengo por acá una preguntita más para hacerte, eh, que tenía que ver con esto de si qué precauciones hay que tener con las corrientes de retorno, si siempre conviene nadar cerca de la costa, o, digamos, porque son como ideas fuerzas, ¿no? Hay gente que piensa que si no va a nadar a la zona profunda, no es nado. Ahí está. Bueno, las corrientes de retorno tienen relación directa con la fuerza del mar. O sea, quienes van a nadar a una playa, como las tenemos nosotros de repente características oceánicas, como se da en Rocha, algunas playas en Punta del Este, algunas en Canelones, tienen que saber que estas corrientes de retorno van a ser de buena intensidad. Entonces, antes de entrar al agua, poder identificarlas para saber que en esas zonas no va a ser aconsejable nadar, porque son corrientes que rápidamente nos van a llevar a una zona más profunda y que van a tener seguramente una fuerza mayor a la que nosotros podamos nadar. O sea, siempre vamos a terminar perdiendo con las corrientes de retorno. Entonces, en eso, tener de vuelta la precaución. Cuando voy a un lugar que no conozco, que no sé, si no tengo a quién preguntarle, tratar eso, de observar por dónde sale el agua, cuál es la dinámica, pero siempre lo ideal es tratar de informarse antes. Ir con alguien y ir con alguien que conoce, porque ir a una playa peligrosa, de mucha energía, mucho oleaje, que nunca me metí y voy solo, es como bastante inconsciente. Entonces, bueno, eso creo que es como la primera premisa. Y después lo otro que sí, digo, siempre lo primero que se aconseja es el nado paralelo a la costa. No tiene sentido ir a nadar 1000 metros lejos de la costa si yo simplemente pasando la rompiente puedo nadar paralelo a la playa con total seguridad y a su vez también con una profundidad que ya es lo mismo estar ahí que estar 1 kilómetro para adentro. Entonces, por cualquier cosa, puedo salir, puedo pedir ayuda, sin el inconveniente de que si me pasa algo a 1 kilómetro para adentro. Entonces,
pasar la rompiente, porque sí, si nado antes de la rompiente va a ser sumamente incómodo. Si nado contra la orilla y me están cayendo las olas de arriba, no va a ser un nado disfrutable. Pero Claro. pasó esa rompiente, ya la característica de la playa ya cambia, ya se tranquiliza y bueno, ya puedo nadar sumamente cómodo y sumamente seguro, que es lo que buscamos. Yo te quería mencionar respecto al tema este que hablábamos antes, eh, que cuando uno va a un lugar que no conoce, agrego a lo que vos estás diciendo, una de las cosas que es muy importante y que no se toman en cuenta, porque, a ver, a lo mejor se hace el viaje, se hace la actividad, se hace la experiencia, se nada, no pasa nada malo y vuelven todo y estamos felices. Pero estuvimos expuestos a situaciones que, que podían haber sido muy graves, porque no es lo mismo tener un accidente en tu ciudad que tener un accidente en una ciudad que queda a 100 kilómetros. Eh, a veces no conocemos el número de emergencia de esa ciudad o las condiciones sanitarias, cuál es el hospital al cual hay que referirse. Entonces, esas cosas son parte del trabajo que en la mente de quien organiza tiene que empezar a ocupar un lugar, un espacio, a ser tomado como un elemento importante. No alcanza a decir el agua acá está a tal temperatura. Eso es poco. El agua está a tal temperatura, queremos nadar ahí y entonces plantearse o planear ese hecho con las averiguaciones del caso, buscando a los lugareños. En todo lugar hay alguien que conoce o sabe sobre las condiciones y las particularidades, ya sea si es un lugar que no es de tipo balneario turístico y no tiene guardavidas, existen los bomberos que conocen en el lugar los accidentes, digamos, que habitualmente suceden en el agua. Si no son los bomberos, es la policía o las autoridades de deporte de ese lugar. Y hoy por hoy contactarse a distancia no es tan difícil. Hay que solamente estar predispuesto a enviar muchos mails y muchos mensajes y que algunos te tomen para el churrete nada más, pero no se pierde nada. Yo puedo enviar 100 mensajes o 100 mails a las autoridades de una localidad intentando que una o dos me contesten, y preparando las condiciones. Obviamente que eso se allana cuando en el lugar ya hay nadadores. Aunque haya 2 o 3 nadadores de agua fría en ese lugar, ya eso, porque está sintonizando una misma idea, digamos, una misma experiencia, una misma